Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en el Museo del Oro Quimbaya, aquí en Armenia, uno de los edificios, de las edificaciones y las instituciones más importantes en la cultura de nuestro departamento. El museo está cumpliendo 40 años este año. Fue inaugurado en el año de 1986 y a hoy, 2026, está cumpliendo 40 años. Por eso invitamos a la primera directora del Museo del Oro Quimbaya, a Nora Cecilia Garay. Norita, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias. Muy contentas de recordar esa fecha, 40 años. Hablábamos que 40 años es mucho tiempo y al mismo tiempo es muy poquito. Uno no se da cuenta que va pasando tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo llegó Nora Cecilia a ser la primera directora del Museo del Oro Quimbaya? Bueno, yo trabajaba en la gobernación, en la hoy Secretaría de Cultura y Turismo, y me presenté al concurso que abrió el Banco de la República y fui elegida. Fue un momento muy bueno, muy importante, porque además estábamos reconociéndole a Hugo Palacios Mejía que él hubiera pensado que el Quindío y que Armenia específicamente merecía este lugar. Entonces teníamos expectativa de qué era lo que iba a hacer y de todo, y ya sabíamos de su construcción y de todo lo que estaba ocurriendo, pero pues no sabíamos ni cómo se iba a nombrar al primer director. Y bueno, participé en ese concurso. Cuando usted escribió del concurso, ¿ya existía el museo o lo estaban construyendo? Sí, ya lo estaban construyendo. Cuando eso hicieron mucho misterio, el Banco de la República cerró todo este espacio, nadie sabía qué era lo que había, era unas ganas y un interés de saber qué era lo que había detrás de todo ese cerramiento. Sabíamos que había unos profesionales muy reconocidos detrás de la obra. Los hermanos Gustavo y Eduardo Fajardo fueron los arquitectos constructores y había una auditoría importante de la obra. Entonces había mucha expectativa por conocer qué era lo que había. Entonces, pues no, todavía nadie sabía. ¿Usted se inscribió al concurso sin haber conocido el museo? Sin saber qué era lo que iba a haber, sin saber ni siquiera mucho cuáles eran las políticas culturales, porque incluso había un área cultural, no sé si la recuerdas, que en el Banco de la República, en el primer piso, claro, que era como lo de libros. Sí. La parte de los libros, pero esto era solo ver el espacio tan grande que había cerrado, pues uno se imaginaba que iba a haber una actividad cultural importante con un espacio maravilloso para hacerla. Bueno, y cuando llegó, cuando ya se posesionó, ganó el concurso, arrancó, ¿cómo fue ese arranque? Bueno, prácticamente a quienes nombraron para empezar en el trabajo del museo, prácticamente lo conocimos el día de la inauguración con el presidente Belisario Betancur, que yo creo que le dio ese toque tan maravilloso. Es que una extraordinaria coincidencia que el presidente Belisario Betancur, que tal vez es el presidente más cultural, que ha trabajado más por la cultura. Exacto. Y Hugo Palacios, que estaba en ese momento, se dieron todas las condiciones para que pudiéramos tener esta maravilla de espacio. Pues empezamos, todo era difícil, porque todo era muy Banco de la República, con muchas prohibiciones, con muchos secretos, con muchos misterios. Yo venía de un trabajo con la gobernación que era totalmente abierto, con todo el mundo, uno podía hablar de todo. Aquí era muy cerrado. Muy cerrado, un gran aprendizaje que tuve yo de tener que aceptar que era cómo se hacía, pero al mismo tiempo el Banco de la República tenía dinero para poder hacer un trabajo cultural que nunca se había hecho antes. Nosotros teníamos como misión, una misión muy importante era
el reconocimiento hacia nuestro pasado arqueológico. Se trajeron piezas que nunca se habían conocido, las piezas de oro y de cerámica. Se trajeron de Bogotá. Se trajeron del Museo del Oro de Bogotá, una muestra escogida muy bella esa primera etapa de esa primera muestra, y al mismo tiempo se hizo un trabajo desde la presidencia de la República, el interés de que Colombia entero subiera los niveles de lectura. En ese momento el presidente había apoyado la creación de 5 áreas culturales en Colombia, y el primer digamos, objetivo era elevar los niveles de cultura, porque pues Colombia ya se habían empezado a reconocer las cifras de que estábamos muy bajos en el nivel de lectura. Ese trabajo fue bellísimo e importante. Se dio capacitación, se empezó a dar día a día capacitación a los profesores de todas las escuelas de primaria, oportunidad de que trajeran los niños. Se hizo una pequeña biblioteca para niños muy bella, y se hizo un trabajo hermosísimo. Aquí estaba la psicóloga Amparo Betancourt, un trabajo muy bello. Y además que hoy en día, pasados los años, Miguel Ángel, hemos visto los resultados de ese trabajo en los niños. Yo lo veo de primera mano en mis hijos. Yo tengo un hijo que es absolutamente apasionado por la lectura. Es un muchacho que lee más rápido que cualquiera, que aprende. ¿Y él estuvo aquí con usted? Sí, cuando yo fui la directora, ellos tenían 2 y 3 años. Mis hijos venían, por supuesto, a todos los talleres de todo, de cerámica, de pintura, de lectura, de todo. Entonces ellos recibieron un bagaje cultural muy bueno y muy profundo desde pequeños, pero no solo mis hijos, fue toda esa comunidad que empezó a venir. Hay unos claro, de las escuelas. Claro, hay un ejemplo muy bello que yo puedo y quiero reconocer, que es el barrio Salvador Allende, muy cercano que queda aquí cerca. Sí, en un principio esos niños pues nunca habían tenido un espacio donde ellos pudieran recorrer. Ellos se querían meter a todo esto que consideraban que eran piscinas y todo, empezarlos a educar. Ellos iban a visitarnos en las oficinas y disimuladamente cogían el lápiz y se lo llevaban, y el borrador y de todo. Y después ellos recibieron como esa educación de aprender a respetar un lugar público, y nosotros tenemos ejemplos bellísimos de la gente de El Salvador allí. Nora Cecilia, usted que fue la primera directora de este hermosísimo sitio que se llama el Museo del Oro Quimbaya, ¿qué ha representado este museo en estos 40 años para el Quindío? Bueno, yo creo que el desarrollo de unas mentes abiertas a la cultura y al sentido y a la sensibilidad de lo que es el arte, la historia, la geografía, la escultura, la cerámica, todo. Yo pensaba, ayer empecé a reflexionar sobre lo que el museo como tal le aportó a la sociedad de Armenia y del Quindío, porque también ha abarcado lo del Quindío. Un cambio en el quehacer cultural bien importante, un quehacer cultural mucho más profundo, constante sobre las ideas para poder hacerlas y para poder que esos hábitos de lectura, por ejemplo, se metieran en la mente de los niños y lográramos tener un resultado generacional. Y por ejemplo, el aprecio de las obras del arte. ¿Cuánta gente no había visto nunca obras originales de los grandes pintores colombianos? Aquí las podía ver de primera mano. Las conferencias, todo el trabajo tan profundo que se hacía alrededor de cualquier actividad cultural. Había conferencias, había talleres relacionados y todo eso, que aquí no se hacía ese tipo de trabajo cultural. Usted y yo conocemos un señor que se llama Alberto Gómez Mejía, y que dice el doctor Alberto Gómez Mejía con mucha regularidad en muchas partes, que los quindianos no sabemos dónde estamos parados. Desconocemos la realidad ambiental, geográfica, topográfica, cultural de este territorio del Quindío, que fue habitado por muchas culturas precolombinas.
¿Usted cree que la existencia del Museo del Oro Quimbaya le ha permitido a la gente del Quindío saber mucho más sobre la cultura y sobre las culturas en general precolombinas aquí en nuestra región? Sí, yo creo que antes del Museo del Oro Quimbaya había un conocimiento muy pobre sobre qué era siquiera la cultura quimbaya. Solo conocíamos algo muy tangencial, que era el tesoro quimbaya regalado por nuestro país a España. ¿Y eso? Y eso Que cuando no se hablaba mucho del tema ni todavía. Ni siquiera, pero digamos que hubiese piezas de oro, que pudieran significar algo para nosotros, era muy poquito, pero se conocía era que en otro museo sí lo tenían, sí. Y que nosotros, ¿por qué? O el Museo del Oro en Bogotá. Entonces, poderlo tener acá, se hacían todos los talleres maravillosos de dibujo, de pintura, de las técnicas con que los indígenas lo hicieron, de cómo es la valoración de la palabra indígena frente o sea, ese reconocimiento del indígena por las mismas obras que ellos hicieron, por todo el trabajo del agua, de la sal, de todo esto. Obvio, antes no había como esa oportunidad, ni esa cercanía, ni esa confianza. Yo no sabía cantidades de cosas de los indígenas. Entonces, ver y comprobar que quienes nos habitaron este territorio hace muchos años tenían esa sabiduría ancestral, ese conocimiento acerca de la comida, los cultivos, el agua, la preservación de la naturaleza, y que permanecía a través de todas estas huellas arqueológicas, pues claro, el cambio del conocimiento sí fue inmenso. Este edificio fue hecho por un arquitecto muy conocido, Salmona. Rogelio Salmona. Rogelio Salmona. ¿Usted lo conoció? Sí, yo lo conocí cuando ya el museo estaba abierto. Él vino unas 2 o 3 veces porque él igual se sentía muy orgulloso de esta obra, muy orgulloso. Y yo hacía los recorridos con él aquí por los lugares, y en una oportunidad él estaba haciendo una foto precisamente de este espacio aquí encima, hacia allá, hacia el fondo. Y él me llamó y me dijo: Nora Cecilia, venga, mire por acá, por el ojo de la cámara, esta belleza de museo. Yo me acerqué a verlo por la cámara y comprendí ese orgullo y eso que él sentía de estar ahí mirando lo que él mismo había producido. Él era un hombre de una personalidad muy esquiva, sí. Muy esquiva, pero fue muy amable conmigo. Él casi que me lo encomendó a mí, a que cuidara este edificio como su hijo amado, como su hijo preferido. Muy lindo. Él venía y me mostraba cosas y detalles que yo no había visto, esquinas. Este museo se puede recorrer además con ese ojo del arquitecto y de la persona que tenga sensibilidad cultural, porque es que por donde usted mire tiene una belleza y una estética que él se fijó. Los ladrillos que tiene el museo, él los mandó a hacer en una ladrillera especializada, y él revisaba que los ladrillos tuvieran la mancha tal. Cada ladrillo. Sí, él revisaba. Él hizo tumbar muros acá, que me contaban los auditores. Enrique Barros, el arquitecto nuestro amigo, él fue arquitecto residente de la auditoría. Entonces, de la interventoría. De la interventoría, perdón. Él recuerda detalles muy chéveres de esa construcción. Y yo recuerdo que él tumbó muros porque no estaban con los ladrillos tal como quería, devolvió cargas de ladrillo. Este museo fue hecho también con una gran exigencia y con un gran amor, y los hermanos Eduardo y Gustavo Fajardo le pusieron atención a todos los detalles que Rogelio Salmona quiso imprimirle. Nora Cecilia, finalmente,
¿Qué ha significado para Nora Cecilia el museo en su vida? Y esa misma significación la podemos trasladar a la gente de Armenia y el Quindío. A ver, ver niños los niños que se asombraron y que hoy en día son adultos y todo ese aporte. Yo pienso que el ser humano que tiene sensibilidad por la parte cultural tiene un enorme mundo interior que le ayuda a recorrer el camino de la vida con mucho más afecto, con mucho más amor, con mucho más aprecio de todo lo que ve. Para mí fue primero una gran oportunidad de vida, una experiencia maravillosa. Yo asistí a todas las conferencias que se dictaron en el Museo Quimbaya mientras yo fui la directora, conferencias de arqueología, de geografía, de historia, de música, todo, yo asistí a todo, yo aprendí montones. Yo disfruté, mi pasión que es la pintura y la escultura y esta parte del arte fue absolutamente impulsada, mucho más, obtuve muchísimo más aprendizaje que haber ido a una universidad, y yo creo que el haberme permitido la vida ser directora de este museo me ayudó en lo personal, en lo mío personal, y en ese conocimiento y en ese bagaje que adquirí cultural, intelectual, y de mis hijos. Mis hijos son un par de hijos maravillosos que también fueron tocados fuertemente por esa parte y ese contacto tan fuerte que ellos tuvieron, que también yo los traje a todas las actividades culturales con una gran conciencia de que eso era una oportunidad para ellos. Y para la gente de Armenia, yo creo, y sea el momento pues de decirlo, que la gran labor que ha hecho el Museo Quimbaya no se ha valorado de la manera que yo pensaría que podría ser. Uno sabe que las actividades culturales no son del aprecio de la gran masa, pero sí podíamos tener mucho más visitantes, mucho más reconocimiento, mucho más aprovechamiento de las maravillas y de lo que hoy se hace con mucha más amplitud. Esta reforma que hizo el Museo Quimbaya, la reforma arquitectónica y todo eso, también amplió mucho la dimensión de lo que se hacía culturalmente y de los motivos que se trabajaban en ese entonces, y yo creo que podríamos aprovecharla mucho más, Miguel Ángel. La verdad es que sí, esto es una maravilla de lugar apoyado por una maravilla de institución como el Banco de la República. Entonces yo creería que deberíamos visitarlo más, no tanto como turistas, ni solo por esta magnífica obra arquitectónica que es de sueño y ha sido reconocida nacional, y que hay mucha gente internacionalmente también que ha venido a ver la obra, sino por la parte cultural, por la actividad cultural que se desarrolla aquí, que es de fondo, que es a profundidad, que todo eso. Yo sí creo que estos 40 años podíamos aprovechar para recordarle a la ciudadanía esta maravilla del lugar que tenemos, las maravillosas actividades que se hacen a diario, y realmente que lo aprovechemos. Yo en lo personal lo sigo aprovechando mucho, yo vengo a dibujarlo, yo vengo a pintarlo, yo asisto a muchas de las actividades que convocan porque yo sé la maravilla que es este lugar. Elquindiano.com, aquí con los 40 años del Museo del Oro Quimbaya.